Oseas capítulo número 7, versículo 1 al 7. Leamos. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros, son como hornos encendidos por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa, hasta que se haya leudado. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino, extendió su mano con los escarnecedores, aplicaron su corazón semejante a un horno, a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendida como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces, cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clame. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a que no avivemos el fuego, que no lo avivemos, que eso no pase, que no avivemos el fuego, que eso no ocurra en nuestras vidas. Que nosotros lo que necesitamos es su reposo y su paz, no el fuego. Y a lo largo de la predicación entenderemos. De tal manera que cuando usted ore en este momento acerca del fuego, piense en lo que lo puede consumir a usted. ¿Qué ocurre si usted mete el brazo al fuego? Entonces por eso dígale, Señor, que no se avive el fuego, es decir, no quiero ser consumido. No hay nada más charro en la vida o más desagradable que uno sentirse burlado, ¿no? Que cuando uno voltea a mirar a las personas en quienes había confiado, se estén burlando de uno, o uno se dé cuenta que se burlaron de uno, ¿no? Y seguramente la mayoría de los que estamos acá lo hemos experimentado. De niños uno jugaba algo que se llamaba la gallina ciega. Lo estoy explicando para que los jóvenes sepan de qué hablamos, ¿no? Ellos no saben de esos juegos. Entonces en esa época jugábamos a la gallina ciega y lo que a uno le hacían era que le vendaban los ojos y le hacían a uno el frente a ver si uno estaba mirando, ¿no? Y le hacían muecas a ver si, para probar que uno estaba vendado los ojos realmente, y lo giraban, ¿no? Le daban muchas vueltas y daban muchas vueltas. Y como que hasta que había un momento en el cual uno hacía, no más, ¿no? Y esa era la gallina ciega. Y entonces uno tenía que salir a atrapar a alguno. Había una regla, los otros no podían correr, solamente podían caminar, pero podían agacharse, saltar, lo que quisieran, de acuerdo a lo que les demandara la gallina. Y entonces la gallina era ahí mirando. Y entonces los demás le guiaban, ¿no? Le decían, acá estamos, y ojalá hubiese un hueco por ahí, ¿no? Y todos con esa picardía, ¿no? De, acá estamos, ¿no? Y si el juego era entre niños de 3 y 4, pues tenía una picardía un poco, no sé si llamarle que zanahoria, ¿no? Pero bastaba con jugar a la gallina ciega con 14 años o 13 años, ¿no? La gallina estaba ahí cuando de repente... Y le pegaban y todos, ¿no? Y se hacían enfrente, le hacían zancadilla, y se cayó la gallina ciega. Bueno, tal vez yo lo jugué un poco más rudo, ¿no? Entonces, y entonces uno se burlaba de la gallina ciega, ¿no? Y había un momento en el cual el que era la gallina ciega se desesperaba. ¿Y qué hacía? Se quitaba la venda. ¿Y quién fue? Ya no era la gallina ni la ciega. A ver, era un lobo dispuesto a devorar. Y pues entre varios, pues tenía una opción: o pelear con todos o pasar por alto la ofensa. Sin embargo, aunque pasara por alto la ofensa, quedaba en el corazón una cosa como de, oiga, mientras yo estaba ciego, abusaron de mí, ¿no? Y aparte de todo, yo escuchaba que se reían, ¿cierto? Que es incómodo. Y ya después, cuando uno crece, pues es más incómodo cuando ya no es el juego, sino como que usted entra a la oficina del trabajo y todos están así. Y usted se da cuenta que estaban hablando de usted.
y que usted era la gallina ciega ahora, pero no era un juego, sino que era real. Sin embargo, a veces por no perder ese ambiente laboral, uno prefiere no confrontar, sino que uno se sigue haciendo la gallina ciega. Y no importa que uno lo estén moviendo y le estén pegando y le estén haciendo zancadilla, porque yo quiero tener un beneficio. Y ese beneficio en el ejemplo que puse es el trabajo, pero usted lo puede trasladar a cualquier situación. Pues bueno, hemos hablado bastante de Oseas, ¿no? Y me he dado cuenta que, claro, como Oseas es un profeta y Oseas tiene un tono de llamar la atención, pues también me he dado cuenta que algunas personas, incluso en la iglesia, me han dicho: uy, pastor, ¿cómo ha cambiado? Últimamente solo predica de llamar la atención. Y yo les digo: yo no tengo la culpa es de Oseas. Y la culpa es del pueblo de Israel, que hizo que Dios pusiera esa palabra en Oseas para que les llamara la atención. Sin embargo, hemos de saber que en el libro de Hebreos dice: y estas cosas fueron escritas para que nosotros no hagamos lo mismo, o para que nosotros salgamos de ese error. Así que la palabra, aunque fue escrita, o sea, es más o menos hace unos 2600, 2700 años, esa palabra aplica para nosotros. Y esta palabra de la cual podemos aprender bastante. Y comencemos hablando que el Señor todo lo ve. Y fíjense cómo lo dice en el versículo número 1, de una manera tan sutil, pero tan real en el pueblo de Israel. Dice: mientras curaba yo a Israel. Y entonces el profeta Oseas está hablando en nombre de Dios, y lo primero que está diciendo es que Dios tiene un deseo, y ese deseo es curar. ¿Qué quiere Dios? Curar. Es decir, que Dios, cuando lo vea a usted cojeando, cuando Dios lo vea a usted herido, Él no quiere que usted siga herido y siga pues sufriendo esa llaga, sino que Él lo que quiere es curar. Pero habíamos hablado en una oportunidad anterior que a veces para curar es necesario desgarrar la herida. ¿Recuerda que hablamos de un león que le ayudaba a un dragón para que quitara todo ello? Y entonces es necesario a veces que cuando está sanando mal, se abra la herida para limpiar, porque no puede cerrar la herida bien, porque está por encima está sanando, pero por debajo está podrido. Entonces dice: yo quería curar a Israel. Así que Dios se acerca a Israel para curarlo. Y Dios también se acerca a usted para curarlo. Él quiere curarnos. Cada domingo que venimos al culto es una oportunidad para que Dios nos cure. Es una oportunidad para que Él nos sane, porque sus palabras son palabras de vida. De tal manera que si hay algo de muerte en nosotros, lo que Dios quiere es que usted y yo tengamos vida. Y no vida pequeña, sino vida abundante. Vida abundante quiere Él para nosotros. Esa vida que nadie nos la puede dar. Esa vida que permanece para siempre. Él quiere curarlo, Él quiere sanarlo. Así que si usted siente que hay algo que está enfermo en su vida, bien sea físico, espiritual, en su emoción, en lo que sea, Dios puede sanarlo. Pero Él a donde quiere sanar primero no es en el exterior. Por eso es necesario que Él rompa la herida para poder mirar cómo está por dentro. Porque algo que a Dios no le gusta es que sane en falso. Así que Dios quiere curar, Dios quiere sanarlo. ¿Lo comprende? Dios no se ha olvidado de usted. Dios quiere que usted tenga vida. Así que luego dice: mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño. Es decir, que a medida que el Señor quitaba lo malo, ¿qué encontraba? Algo peor. Y para que podamos entender por qué Dios está hablando hacia lo íntimo, fíjese cómo dice. Yo lo voy a traer en palabras de nosotros para que podamos comprender. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Colombia y las maldades de Bogotá. Es decir, si yo menciono en ese orden, ¿hacia dónde me está llevando? Hacia lo interno, ¿no? Y llega a tal punto que lo que está diciendo es: porque hicieron ¿qué? Engaño. Y fíjese que la palabra engaño tiene una connotación en cuanto a algo vacío. Engañar significa que usted hace varias cosas, pero esas cosas no
hacen lo que nos dijeron que iban a hacer. Voy a poner un ejemplo. Usted engaña cuando le dice a su hijo: hijo, haz la tarea y te gasto una paleta. Y el chico terminó la tarea a las 11 de la noche. Y como es joven, él no está mirando el reloj. ¿El que está mirando? La paleta. En su mente la tiene, en su lengua la saborea, y su estómago, no el espíritu, y su estómago la espera. Él la está esperando. Son las 11, papá, mi paleta. Papá, mi paleta. Y el papá, ¿qué le dice? Son las 11, mi hijo. Ni que estuviera embarazado, acuéstese y luego. ¿Cómo se siente él? Engañado. Puede que el papá sí tenga la emoción y el deseo de haberle dado la paleta, pero el papá creyó que le iba a terminar temprano, pero no, engañó. Ahora, en este caso, muchos papás saben a qué horas va a terminar su hijo, y ahí el engaño tiene toda su esencia, porque dice, como termina a las 11 y a las 11 ya está cerrada la tienda, pues... ¿Y entonces qué hizo? Lo engañó. Sin embargo, como es su hijo, el hijo dice: no, pues yo no le voy a decir a mi papá, bueno, como usted me engañó, entonces me voy. Sino que el hijo, como quiere seguir viviendo bajo el beneficio de la casa, soporta el engaño. Y no es capaz de decirle a papá: papá, tú me engañaste. No, sino que se pone bravo y va y se acuesta. Y se comienza a crear en la casa un ambiente de engaño. Y se cultiva unos hijos que alcanzan a guardar en su corazón el engaño. Y entonces cuando el hijo crece y ya es fuerte, ¿no? Le dice al papá: papá, hoy tienes tiempo. Y entonces el papá le dice: hijo, tengo que trabajar. Y le dice: ok, papá, apenas tú llegues, voy y te celebro el Día del Padre. Pero el hijo sabe que el papá siempre llega a las 11. Y el papá está en la oficina pensando en la celebración que su hijo le va a hacer. El papá está esperando el abrazo, así que su piel espera recibir un abrazo fuerte de su hijo. Y sus entrañas añoran sentir el amor. Pero como su hijo creció en un ambiente de engaño, cuando llega el hijo está durmiendo. Hijo, dice: no, papá, ya son las 11. Y así comienza a crecer en el ambiente el engaño. Y así estaba ocurriendo en Israel. Se acostumbraron al engaño, y cuando Dios más escarbaba para sanar el pueblo, más inmundicia encontraba. Y a veces nosotros queremos que Dios nos sane, pero que nos sane superficialmente. Entonces nosotros tenemos una herida. Y voy a poner una herida conductual. Señor, estoy mal con mi esposa, entonces yo necesito que tú nos sanes. Sánanos, por favor. Y entonces uno ora, y uno lo que quiere, y en especial los hombres, lo que queremos es que después del bochinche uno simplemente llegue y la esposa se levante y le diga: amor, Dios me habló, te perdono. Y nos damos un abrazo y ya, y para nosotros se sanó. Pero el Señor no obra así. El Señor escarba, porque el Señor quiere que se sanen las cosas de raíz. Si no, no va a ser sano realmente. Por eso, una de las cosas que a veces en las cuales incurrimos los hombres es que cuando ella nos discute, nosotros queremos sanar dándole un abrazo: ya, pero perdóname, ya, perdóname, ya. Y como que nada pasó. Y como ellas quieren que sea sanado realmente, entonces decimos: tú sí eres trascendental. No, ya pasó, ya nos pedimos perdón. No, no se trata de eso. Se trata de encontrar el problema para poderlo sanar. Se trata de que haya arrepentimiento, no perdón. Porque en cuanto a Dios, pregunto, iglesia, ¿Él ya proveyó el perdón? Los que vienen por primera vez, los que por primera vez están pisando una iglesia, han de escuchar esta buena nueva: Jesús ya proveyó el perdón para sus almas. No tienen nada de que avergonzarse, Él ya los perdonó. Ustedes pueden pasar a la mesa y comer con Él porque Él perdonó sus faltas.
No obstante, la palabra del Señor nos enseña que cuando Pedro le predicó al pueblo, ellos dijeron: ¿qué haremos para recibir esta bendición de Jesús? Y él le dijo: arrepiéntanse. Y eso es un paso más adelante de pedir perdón. Dios no necesita que usted le pida perdón, porque Él ya le proveyó el perdón. Cuando usted pide perdón es porque usted reconoce su culpa, su falla. Y está bien que nosotros reconozcamos nuestra culpa y nuestra falla, nuestro error. Está bien. Y que usted pida perdón, pues no quiere decir que usted ahora: Señor, te pido perdón. Ay, perdón, ya no hay que pedir perdón. Perdón otra vez, perdón. No se trata de eso. Se trata de que Él ya dijo: ok, ya te di el perdón. Ahora el siguiente paso. Pero nosotros nos quedamos ahí con la sanidad superficial. Es más, no hay sanidad. Porque si adentro está podrido, afuera va a seguir dañado. ¿Usted ha visto cuando sale la costra y por dentro aún no ha sanado? Alrededor de la costra, ¿cómo es? Es rojo. Usted palpa y es caliente. ¿Por qué? Porque adentro hay ¿qué? Inmundicia. Y en ese momento, si usted permite que eso siga ahondando, va a llegar un momento feo en el cual le va a tocar a usted coger la costra, que se supone que era sanidad, levantarla y ver cómo sale el pus, porque estaba pudriendo adentro. Y tal vez sea necesario llegar hasta los huesos. Muchas veces Dios llega hasta los huesos, porque lo que Él quiere es sanar, porque al reino de los cielos no entra nada inmundo. Y todo lo que está enfermo es inmundo. Dios quiere sanar. Así que Él dice que está limpiando, está escarbando, pero cada vez encuentra más mugre. A tal punto que ya ni siquiera en las casas hay tranquilidad. Mire lo que dice el versículo, lo que sigue diciendo: y entra el ladrón. Cuando dice que entra el ladrón, ¿es a dónde? A las casas, a las propiedades. Pero luego, ¿qué dice? Y el salteador despoja por fuera. ¿Qué lugar hay seguro? Ninguno, ni adentro ni afuera. En ningún lugar me siento seguro. Y fíjese que esto también pasa en el alma de nosotros, en nuestro espíritu. Vamos al culto y no nos sentimos seguros. En mi casa yo me levanto a orar, pongo alabanza, y aunque oro no me siento seguro. ¿Por qué? Porque tal vez lo que estamos haciendo delante del Señor es algo con engaño. Mire, amado, no se deje engañar. Usted puede que esté aquí, pero puede que su mente no esté acá. No se deje engañar. Dios está buscando un pueblo, no que esté sano. A Dios no le importa eso, porque Él tiene poder para sanar. Dios está buscando un pueblo, no que sean fuertes, porque Dios tiene el poder para hacerlo fuerte a usted. Dios no está buscando un pueblo que sea inteligente, porque Dios tiene el poder para hacerlo a usted inteligente. Y aunque Dios tiene el poder de hacerlo a usted añicos, polvo, y volverlo a formar, Él decidió que usted tome la decisión de volver a nacer. Usted toma la decisión de volver a nacer. Usted toma la decisión de cambiar de vida. Usted toma la decisión de arrepentirse. Arrepentirse significa cambiar. Y eso significa llegar hasta el hueso. Porque arrepentimiento significa que usted toma la decisión, que usted decide seguir a Cristo. No importa si usted es el que está enfermo, no importa si usted es el que no tiene inteligencia, no importa si usted es el débil, todo eso Él se lo puede dar. Es más, no importa si usted está muerto, Él le da vida. Pero lo que Él decidió es que si usted se acerca a Él, sea voluntario. Es decir, que usted tiene que proceder al arrepentimiento, y para eso tiene que escarbar usted mismo y decir: Señor, me presento en los huesos. Y entonces Él le preguntará a todos los que predicamos el Evangelio: ¿qué ves? Y nosotros podremos decir: veo huesos secos. Y Dios soplará su palabra para que todo aquel que reciba su palabra se convierta de un hueso seco a un valle que estaba muerto, a un valle lleno de vida.
Pero dice el versículo número 2, y no consideran en su corazón que tengo memoria de su maldad, de toda su maldad. Entonces este pueblo, ¿qué ocurría? Ya llevaba mucho tiempo que ellos llevaban haciendo maldad y pareciera que Dios no está haciendo nada. Pero a veces cuando Dios no está haciendo nada, lo que Él está haciendo es ser paciente. Y sí había hecho algo. Había enviado a profetas como Oseas para llamar la atención del pueblo y decirle: pueblo, vuélvanse a mí, límpiense, porque hay algo que está sucediendo y ustedes no se están dando cuenta. Hay algo que está pasando y ustedes están ciegos. Venía Oseas a Israel diciéndoles: ustedes son la gallina ciega, quítense la venda. Quítense la venda, por favor. No, queremos seguir jugando, es que es divertido, es chévere. Y yo también quiero demostrarle a los que me están engañando que aunque tenga los ojos vendados, yo los puedo atrapar. A veces había ese ímpetu en ese juego. Les voy a mostrar que yo sí. Entonces uno entraba en modo Karate Kid. Lo atrapé. Cuando se daba cuenta era un pedazo de árbol ahí. Y los demás... Oye, entonces uno comenzaba a entrar en mal genio. Y al próximo que venga, ahora sí lo cojo, pero con toda. Y uno estaba jugando con el hermano. Y mientras tanto por allá el hermano le acomodaba a una persona a uno cerquita. Tranquila, hágase ahí. No, pues que ustedes están jugando. No, tranquila, quédese ahí. Y el que era la gallina ciega llegaba ahí. ¡Pah! No, usted me estaba pegando, ¿no? Cuando menos era que... ¿Usted por qué le pega a su mamá? Respéteme, hágame el favor. Y uno, ¡ah! Y los otros, y la mamá. Y así pasa cuando uno permite el engaño. Entonces uno se siente con deseos de no me va a dejar engañar. Sin embargo, no se quita la venda, aunque Dios le está diciendo quítese la venda. Dice el Evangelio que Satanás nos cubre los ojos para que no nos resplandezca la luz del Evangelio. ¿Esa frase usted la conoce? ¿Cierto que sí? Por lo tanto, ¿qué está diciendo? Quítele la mano a Satanás, así de fácil. Pero nosotros sabiéndolo, a veces no le hacemos eso, sino que a veces le inflamos el dedo gordo para que la mano sea incluso más grande. Y nos dejamos y entonces decimos: no, yo voy a demostrar que yo sí puedo con nuestras propias fuerzas, yo sí puedo atrapar al malvado, con nuestras propias fuerzas. Incluso comenzamos a tolerar el mal, como decíamos hace un momento. Y entonces aquí este pueblo está diciendo: Dios no se acuerda de nuestras maldades. Ellos creen que yo no sé. ¿Sabe qué decía de Jesús? Imagínense, Jesús se despojó de su estatura de Dios mientras estuvo acá con nosotros, pero Él estaba lleno del Espíritu Santo. Y mire lo que el Espíritu Santo le decía. No vaya a perder Oseas, por favor, y vaya conmigo a Juan capítulo número 2. Fíjese este texto cómo comienza de bello. Juan capítulo número 2, versículo 23. Y dice acá: estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. ¿Qué estaba sucediendo en el pueblo? Estaban sanando, ¿no? Habían señales. Y el pueblo las veía. Y esas señales que produjo en el pueblo. ¿Qué produjo? Produjo, no vaya a decir que fe, porque fe no produjo. Produjo que ellos creyeran en Él. La palabra como la están utilizando acá no significa fe. Significa que creyeron en Él. Como cuando usted va a donde el panadero, le entrega el billete de 1.000 y le dice 1.000 de pan. O sea, 2. 1.000 de pan. Y usted está confiado en que le van a entregar 1.000 de pan. Ese creer es el que dice acá. No está hablando de fe. ¿Por qué? Versículo 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Qué está diciendo la palabra? Estos hombres sí estaban siendo sanados, pero ¿cómo? Superficialmente.
Su corazón estaba separado de Cristo. Así que nosotros podemos decir, uy, mire lo que Dios hizo en mi vida, pero debemos tener cuidado porque puede que nos estemos engañando a nosotros mismos. Y Jesús no quiere eso. Jesús, cuando vino, uno de los momentos más gloriosos que yo le dio en la palabra es cuando los discípulos dicen, ¿dónde vives? Y la respuesta que Él les da, no les dice, bueno, calle 53, número 36 a 90. No, les dice, vengan y vean. Y pasaron con Él esa noche, palparon, sintieron quién era Jesús, habitaron con Él. Eso es lo que Jesús quiere todos los días de usted y de mí. Por eso es necesario raspar hasta el hueso, porque Él no quiere que haya una relación superficial, Él quiere que haya una relación real. ¿Cuántos hermanos y hermanas están aquí sentados hoy acompañándonos, que llevan más de 5 años en el Evangelio y hace mucho tiempo no tienen intimidad con el Padre, aunque hablan del Padre, aunque tienen grupos de estudio, aunque hablan de Jesús, pero no tienen intimidad con Él? Se les volvió un ajeno, se les volvió un extraño, se les volvió un concepto. No están allí cerca y sin darse cuenta, cuando no hay comunión con Dios, no hay luz en nosotros, aunque hablemos la luz. ¿Sabe? Una pancarta como la que está allá atrás puede decir, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, pero esa pancarta es solo tinta y químicos, no son nada más. Y Dios no dio esa palabra para que se quede en esa pancarta. Dios dio esa palabra para que ilumine aquí adentro. Lo que Dios vino a salvar fue a los hombres, no a las piedras. Lo que Dios vino a salvar fue a aquellos que Él creó y los considera hijos, aquellos que les quiere dar el reino. Pero nosotros a veces andamos como el pueblo de Israel, ciegos, y decimos, ay Señor, tú no te das cuenta, y oramos como, ¿qué día caía en cuenta ese descaro de orar? ¿Sabe cuándo uno llega al colmo en la oración? Señor, ¿y si en algo hemos fallado? ¿De verdad? Parece que Jesús estuviera orando, ¿no? ¿Y si en algo hemos fallado? Por eso es necesario la atalaya en la iglesia, para que el enemigo no se nos meta. Bueno, esos no son enemigos, no me va a apedrear ahora por eso. Y Oseas, volvamos a Oseas por favor, versículo número 2. Y no consideran en su corazón que tengo memoria de toda su maldad. ¿Sabe, amado? Dios tiene en memoria todo su pecado, sépalo. Dios tiene en su mente todo su pecado. ¿Cómo así? A mí me han enseñado que no. Dios no sufre de Alzheimer, perdón. A Él no le da eso. Él no dice, ¿eh? ¿Y tú quién eres? No, soy tu hija. Sigue, perdón. No, Él lo conoce a usted. Le conoce el parar, el sentar, en la calle, en la casa. Aquí, en este momento, Él está pesando sus pensamientos. Porque Él no toma descanso. Él no se cansa. Él está pesando sus pensamientos en este mismo momento. Y sabe con qué usted ha venido a presentarse delante de Él. Es decir, toda la cosecha que usted trajo de toda la semana. Padre, mira, con esto te vengo a honrar. Él lo conoce todo. Nunca se le olvide todo. En todo momento Él está presente. A veces pareciera que pensamos que solamente el domingo es que Él está presente. Hoy voy para el culto. Si hay algo que discutir, hijo, lo discutimos después porque no vamos a dañar el culto. ¿Oíste? Pero apenas llegamos del culto, bueno, ahora sí vamos a arreglar. ¿Qué fue lo que pasó? Pensamos que Dios solamente está presente en ese momento. Y dice Él acá, ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. ¿Qué lo va a cubrir a esa persona que pensaba que Dios no miraba el mal? Todo su pecado. Es decir, el pecado que pensó que estaba por allá escondido, que estaba por allá escondido, ahora ¿qué dice Dios? No está escondido. Ahora es lo que lo va a cubrir. Quiere decir que todos lo van a ver. ¿Qué opina de eso?
Dios está diciendo eso. El pecado que usted creyó que estaba olvidado, no, Señor, yo lo saco y se lo pongo. ¿Eso suena a un Dios de gracia? ¿Cierto que no? ¿Que suena lejano a la gracia? Pero ese es el problema de ser la gallina ciega, que a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno malo. Entonces no importa que yo esté cegado, eso es bueno, no importa, ojos que no ven, corazón que no siente, no importa, pero cuando Dios nos abre los ojos y nos muestra que estamos llenos de llagas, que los huesos se están pudriendo, Dios, pero ¿por qué? Y Dios dice, ¿yo acaso te herí? Yo vine a sanar, no a herir, yo vine a sanar. Y yo sé que esto duele, pero vine a salvarlo, vine a que salga del engaño. No hay más gracia que esta. Y como a veces somos tan necios, Él tiene que quitar la venda y mostrar las ropas sucias que tenemos. Y entonces dice el versículo 4:3, con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. El colmo llegó hasta los gobernantes. Entonces todos toleraban la maldad. Todos hacemos maldad. Todos hacemos, y como todos hacemos, la maldad se volvió panorama. Incluso nos recreamos en la maldad. Fíjese que como en una casa comienza a crecer la maldad. Antes, cuando habían teléfonos alámbricos, era muy común decir: ¿no? Uno, si es para mí, no estoy. Y entonces pasaba el niño de 4 años, como yo. Hola tía, mi mamá mandó a decir que no está. Me quitaban el teléfono. Aló, se sale con unas bromas. Y cuando yo comencé a crecer, en algún momento también, ¿qué ocurrió conmigo? Si es para mí, no estoy. Y ya era normal, es decir, el mal se comenzó a empapar en la casa. Y así ha comenzado en la iglesia. Sí comenzó. Juan, que estás adulterando. Tranquilo, Dios te sana. Volviste a adulterar. Ay, pobrecito, tan débil. Dios te sana. Y así comenzamos a tolerar. Y comenzamos a hacer de la gracia una desgracia. Cuando Dios lo que quiere es sanar. Y no hay que decirle, no, Dios te perdona. Ya sabemos que la mesa está preparada. Lo que hay que decirle es, hermano, hay que proceder al arrepentimiento. Y Dios lo va a ayudar, porque no importa si no es inteligente, si no es fuerte o si está enfermo. Dios lo sana, le da fuerza y le da inteligencia. Y dice acá el versículo número 4, todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa, hasta que se haya leudado. Fíjese, la Biblia utiliza figuras para poder mostrar qué está pasando. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué figura está utilizando? Un horno. Y entonces, ¿usted qué hace cuando va a meter un pastel allá? ¿Verdad que ahora es tip, 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 tip? Bueno, pero para esta época metían era madera, ¿no? Madera y adentro comenzaba incluso a crujir la madera, ¿no? Y las señoras sabían, todavía le falta otro poquito de madera, sople más, y uno, uy, pero eso ya está caliente. No, ellas sabían el momento preciso. Hoy en día se dice precalentar el horno. Entonces ellas hacían así. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Piense usted que usted sea la masa y usted está allá a un ladito fría, dejando que se leude, o sea, que se infle, y usted está ahí tranquila, pero usted no sabe que están preparando ¿qué? El horno. ¿Para quién? Para usted. Eso es lo que está diciendo acá Oseas. Todos están tranquilitos, mientras la maldad como levadura se va apoderando de toda la masa. Y va contaminando al uno, al otro, y al otro, y al otro, y al otro. Mientras tanto, ¿qué está ocurriendo con el horno? Preparándola para que nos metan al horno. Por eso se trata de no avivar el fuego. Cuando la palabra viene y hay pecado, la palabra es como agua que apaga el incendio y trae tranquilidad, trae refresco a la garganta. Y entonces dice acá el versículo 5,
4, todos ellos son adúlteros, es decir, rompieron el pacto con Dios, se olvidaron de su Señor, ahora se entregaron al pecado, ahora se apartaron de Dios, y aunque dicen Señor, Señor, porque entienda esto, mientras Israel pecaba todavía iban al culto, igual que nosotros, tal vez nosotros todavía pequemos, pero pues vamos al culto, porque ¿fuimos al culto? Sí. Ahora, perdóneme por favor si tal vez usted diga, no pastor, pero ya estoy cansado de que me esté acusando, yo no trabajo así, yo sí vengo de corazón. Bien, pero permítame desarrollar la palabra, porque la palabra está diciendo que el pueblo estaba en esto y que el pueblo había tolerado. Ahora, sencillamente permítame hacer una pregunta para que usted me dé un poquito más de alivio. ¿Usted puede tirar la primera piedra y decir, esta palabra no es para mí? Si lo puede hacer, por favor discúlpeme que le toque soportar esta palabra, pero si no puede tirar la primera piedra, si sea pequeña, entonces escúchela con atención, porque la palabra es para usted. Si usted ha permitido que el mal llegue a su vida y usted lo tolere, esta palabra es para usted. Si usted ha permitido que el mal llegue a su hermano y usted lo tolera, esta palabra es para usted, porque aunque el mal llegó a su hermano, tarde o temprano lo alcanzará a usted. Porque pensamos que es como la droga. Ay, el drogadicto es el vecino de allá del otro barrio. Usted no sabe cómo está jugando el diablo. Él está ya avivando el fuego, porque está preparando la masa, y el engaño de él es tenernos cegados, que no nos demos cuenta. Por eso me duele cuando los hermanos se apartan de la congregación y comienzan a cerrar sus puertas. El enemigo está ya dejando que la masa se leude, preparándolos para meterlos al horno. Cuando usted se aparta de la oración, cuando usted se aparta de la palabra, sencillamente se está apartando de lo que lo sana, amado, de lo que lo limpia. Y Dios quiere eso de nosotros, una comunión donde Él nos limpia, aunque tenga que pelarnos hasta el hueso. Él dará vida, mi amado. ¿Duele? Sí, pero el fruto es vida. ¿Y cuál era el problema que tenía este pueblo? Dios, ¿cuál era el problema que tenía este pueblo? Y dice que el hornero cesa de avivar el fuego, es decir, hay un momento en el cual el hornero dice, ya, está listo, está preparado el fuego. Y dice, y una vez que está hecha la masa, la deja allí hasta que se haya leudado. Es decir, que el hornero tiene la paciencia ¿para qué? Para esperar a que toda la masa se haya llenado ¿de qué? De levadura. ¿Sabe quién es el hornero en este caso? Le pregunto, ¿es Dios? ¿Es usted? Tampoco. Usted es la masa. Usted es con la que juegan. Y usted dice, ay, qué rico. ¿Cómo me cogen? ¿Por qué? Porque usted está como la gallina ciega. Y el diablo es el que está ya avivando, preparando. Y él es paciente, él dice, ellos creen que yo voy a llegar a la iglesia con cachos y con patas de pezuña hendida diciéndoles, hola, soy el diablo, ¿quién me sigue? Y ellos, no, apártate, Satanás. Él nos engaña y comienza a permear a cada uno, a permitir que cada uno comience a darle deleite a sus propios deseos, a permitir que nosotros, todos nosotros, porque ninguno se puede escapar, comencemos a recrear en nuestra mente los pecados, comencemos a justificarnos, incluso nos da la palabra para justificarnos. Imagínese al que tiene el pecado, el que tiene delirio de saltamontes, ¿no? ¿Qué palabra le dice? No te preocupes, Él enviará a sus ángeles y en sus brazos te sostendrá. Entonces el que tiene delirio de saltamontes, sí, se bota. Dios dice en su palabra, nos permite usar la palabra. El que tiene delirio de poder, es que Dios te llamó por cabeza y no por cola, entonces conquista todas las naciones. ¿Y qué le dice el diablo? Vaya, conquiste las que Dios se las ha dado. Si postrado me adorares, yo también te las daré. Y vaya y se postra y viene a la iglesia, Señor, dame el poder, dame la autoridad, dame la prosperidad, dame ser un príncipe en las naciones, utilizando la palabra. Y también el que tiene delirio de pobrecito, Señor, si tú eres Dios, haz que la alacena de mi casa se multiplique, porque si yo soy hijo de Dios le podré decir a esa piedra que se convierta en pan. Y el diablo nos da la palabra, pero mientras tanto él está avivando allá, mientras los corazones están siendo seducidos a sus propios deseos. Y no podemos tener discernimiento porque no nos hemos acercado
al Rey de nosotros. Y nos están preparando para un banquete en donde nosotros somos la comida. Y dice el versículo número 5: en el día de nuestro rey los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino, extendió su mano con los escarnecedores. Ahora está hablando del rey, que el rey quedó envuelto, y aquí quiero tocar la fibra comenzando por mí. No hay nada más peligroso que un pastor estar reunido de servidores complacientes, porque si el pastor comienza a hacer el mal, los servidores que dicen: oh sí, está bien, está bien, entonces el mal comenzará a pulular. No hay nada más peligroso que un padre con hijos complacientes, o mejor, antes que hijos, con una esposa complaciente. No hay nada más peligroso que una buena empresa que tiene un mal gerente con otros gerentes complacientes. La palabra nos ha enseñado que nosotros debemos ser de tesón, aprender a tener el discernimiento acerca de qué es la verdad, y cuando no haya verdad, levantar la mano y anunciar la verdad para que la luz haga libre al que está en la oscuridad. Pero no hay nada más peligroso, y comienzo por la iglesia, porque si la iglesia está en tinieblas, ¿qué esperamos del mundo, amado? No hay nada más peligroso que un pastor malvado reunido de servidores malvados, aunque se sepan la Biblia al derecho y al revés, porque el espíritu de estupor los ha poseído. De tal manera que Dios no está diciendo: digan Jesús, Jesús y ya. No, necesita que digamos Jesús hasta los huesos, que sane todo lo que está en nosotros. Por eso Jesús no vino a predicar mentiroso, violador, ladrón. No, Él se dirigió al hueso. Ustedes están muertos, apartados de mí. Lo que necesitan es beber de mis palabras, y su espíritu tendrá comunión con mi Padre. Y el que tenga comunión con mi Padre será como ese hueso en el cual comienza a tener vida, hasta que es un ser viviente que pueda alabar al Señor. Dios vino a dar vida. ¿No le parece que eso es un Dios de mucha gracia? Que siendo nosotros pecadores viene a amarnos y a decir: arrepiéntete que yo te recibo. Ese es un Dios lleno de gracia. Ese es un Dios que quiere que cuando la próxima vez que compartamos la cena tengamos un corazón dispuesto para que su palabra, aunque bueno, aquí estamos compartiendo la cena porque estamos comiendo de su pan y de su vino. Pero terminemos, por favor. Dice el versículo 6: aplicaron su corazón semejante a un horno a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. ¿Sabe qué ocurre? Antes, como tenían que hacer todo este proceso, dejaban la masa muy tarde en la noche y se acostaban a dormir mientras otra vez bajaba un poco la temperatura y la masa terminaba de inflarse. Entonces, ¿cómo se acostaba el hornero? Tranquilo y esperando ¿a qué? A la mañana, ¿no? Mañana es el día. Y mientras tanto la masa está ya disfrutando del frío de la madrugada. ¡Ah, qué rico! ¡Qué delicia! Y de un momento a otro, cuando amanece, el hornero se levanta feliz porque logró su cometido, que toda la masa esté leudada y está preparada para ser metida en el horno. Así que nuestros enemigos se complacen de cuando nos han preparado para ser consumidos. Y como la gallina ciega, comienzan a golpearnos y a hacernos caer y a burlarse de nosotros. Y sabe, si usted permite eso en su vida, usted se está burlando de Jesús. Porque Jesús ya sabía que el enemigo quería burlarse de usted, de tal manera que Él permitió que se burlaran de Él, para que las burlas fueran sobre Él y no sobre nosotros. Él entregó su vida. A Él fue al que lo golpearon con un palo, con un mazo. A Él fue al que le pusieron la corona de espinas y se le burlaban. ¡Mira el rey! A Él fue al que lo tomaron como si fuera una gallina ciega, para que usted y yo no fuésemos los engañados. Aunque Él nunca fue engañado, Él sabía qué estaba haciendo. Pero si usted permite ser engañado, usted le está diciendo a Jesús: no, yo quiero vivir por eso. Y el problema es que usted no podrá por sus propias fuerzas levantarse entre los muertos. Usted no podrá librarse de la muerte. Usted no podrá ser libre del pecado.
¿Qué necesita entonces el Señor? Versículo 7. Todos ellos arden como un horno. Ahora, ¿dónde está la masa? En el horno. Todos ellos arden como un horno y devoran a sus jueces. Los pocos que estaban levantando la voz fueron contaminados, también fueron devorados. Cayeron todos sus reyes. No hay entre ellos quien a mí clame. ¿Cuál es el problema? Que todos se habían contaminado, pero ¿qué ocurrió? No había quien clame. Hoy, antes de comenzar el culto, me acerqué a Elkin y le dije: Elkin, ¿tú amas a Dios? Le dije: medita en eso. Entonces él me contestó y le dije: no me contestes, sino tú reflexiona, ¿amas a Dios? Hoy yo le pregunto a usted: ¿usted ama a Dios? ¿Y por qué le pregunto esto? Porque si usted ama a Dios, usted le demostrará a Dios que lo ama amándose a usted mismo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe cuál fue el mejor regalo que Él nos dio? La vida. Y Él murió por su vida. Y si usted no ama esta vida, usted está diciéndole al regalo que le dio: ay, qué lindo Jesús, chévere, lo deja por allá. Cuando usted ama lo que Él le entrega, usted lo cuida. Ese es el tesoro más grande. Nosotros a veces pensamos que el tesoro más grande que Dios nos puede dar es el pago del arriendo, un buen salario, una buena esposa, un buen esposo, y eso es un buen regalo, pero el mejor regalo que Dios le ha dado es su vida. Y quiero decirle hoy algo, mi amado: usted tiene dos opciones: o recibir esta palabra u olvidarla. Tiene esas dos opciones: o usted recibe esta palabra o la olvida. Pero ha de saber que si la retiene y la vive, el horno será apagado. Pero si usted la olvida, el horno seguirá siendo avivado. Y el que va a ingresar allá va a ser usted. Tiene esas dos opciones. Así que comienzo por donde comencé la predicación. El perdón de Dios está aquí a la mesa. Está para todos, mis amados. Pero usted tiene que tomar una decisión, y es meditar en su corazón. Si usted tiene una sanidad ahí que como que está superficial, dígale: Señor, rompe eso y sáname hasta los huesos. Y seguramente le va a doler. Acá hay hermanos que usted les puede preguntar: ¿duele? Le van a decir: sí, duele, pero el fruto es glorioso. ¿Sabe? Acá hay hermanos que han sido tratados con la salud. ¿Cómo así? Sí. Acá hay hermanos que han sido tratados con su situación emocional, que han sido tratados en diferentes aspectos, hasta que Dios permitió que los huesos se les rompieran y se pudieran arrodillar delante de Él. Dios quiere un pueblo arrepentido. Dios quiere un pueblo que se vuelva a Él, y entonces Él sanará. Yo cerré la Biblia, pero se me olvidó el texto más importante para hoy leer. Ahora su Biblia en primera carta de Juan. ¿Usted recuerda lo que pasaba en el pueblo? Que ellos decían: Dios no tiene memoria de estos pecados, ¿cierto? Y si ellos no tenían memoria de esos pecados, pues pensaban que Dios también se olvidaba de sus pecados. Y dice la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo número 5. Ay, esto es demasiado bonito porque es gracia sobre gracia. Yo sé que la palabra de Dios, pues dicha desde los profetas, es dura, pero por eso alternamos. Un día leemos el Evangelio y otro día los profetas. Un día el Evangelio y otro día los profetas. Claro que el Evangelio no les gusta tanto cuando Jesús manda a decir: dígale a todos esos hipócritas que no quiero que me sigan, y ay, no, volvamos al profeta. No habrá ninguno, por favor. Leamos más bien un librito que nos diga qué bonitos somos. Pero mire lo bello que es la Biblia. Dios es el mejor padre que usted puede tener. Y le pido a usted el favor, se ponga en pie, leamos este texto. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él. Estoy leyendo la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Dios es qué?
Quítese el velo, amado. Él puede quitárselo, sí, Él puede quitárselo. Pero Él ya nos desató las manos para que usted voluntariamente dice que la verdad nos hace libres, ¿cierto? Bueno, la verdad Jesús la expresó. Entonces Él rompió las cadenas de Satanás. Y usted es donde dice: yo era esclavo de Satanás, ahí la rompe. Y dice: ahora son libres. ¿Para qué? Usted se acuerda que normalmente nos acusan a los cristianos por predicar de un Dios que dice: ¿cómo así que nacimos en pecado? ¿Eso no le parece injusto que yo sea pecador por un pisco que por allá pecó hace miles de años y ahora yo llevo del bulto por él? ¿Se acuerda que nos predicaron de eso? ¿Y que nos han acusado por eso? Bueno, entonces dígale, entonces escúcheme, por favor, escúcheme por un momento, dígale a esa persona: escúcheme por un momento, y le predica el evangelio. Una vez que usted le predica el evangelio, escuche, aunque esa persona solamente lo haya escuchado, ya hay libertad en él. ¿Por qué? Porque Satanás fue evidenciado, quedó a la luz. Es decir, que la persona es libre porque conoció la verdad. Ahora tiene que arrepentirse y tomar una lección. O se vuelve a ser esclavo de Satanás, o elige ser esclavo de Cristo. Para eso nos han dado libertad, para elegir a quién le servimos. Para que no digan más: ¿cómo así que yo soy hijo del diablo, pero ni siquiera me dieron derecho a escoger? Bueno, ya les puse el evangelio, ahora escoja. ¿A quién le quiere servir? Ahora usted que es libre, ¿a quién le quiere servir? Yo soy esclavo por amor. Y los que vamos a entrar al reino de los cielos somos hijos que decidimos decir: papá, te servimos hasta los huesos. Y entonces dice: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Se lo cuento otra vez cómo es? Pleno rayo del día, pero cómo nos gusta andar. Él nos llamó a estar así, viendo la verdad. No se engañe. 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, que si usted viene a la luz, ¿qué hace Él? Lo limpia, lo sana. Él no nos está desnudando para burlarse, esos son los malos. Él nos está desnudando para limpiarnos, para lavarnos. Y mire lo que dice tan bello, 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y a la verdad no está en nosotros. Es decir, que cuando Cristo está en nosotros podemos confesar tranquilamente: he pecado. Y tranquilamente sabemos que Él nos limpia. Si confesamos nuestros pecados, pero hay que hacer algo, ¿qué? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, y sanarnos, y restaurarnos, y dignificarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Este pueblo estaba haciendo mentiroso a Dios. Los profetas decían: están en pecado, y ellos: no, estamos bien. Bueno, amado, concluimos pues que Dios ha venido a hacer luz a nuestras vidas. Él ha venido a quitar la vela y a mostrarnos que tenemos errores, a limpiarnos cada día, mis amados. No es un día, cada día Él nos limpia y nos lava, para que andemos en luz como Él está en luz. Él no quiere que seamos consumados. ¿Aviva el fuego? No, Señor, yo no quiero que avives el fuego. Trae tu palabra que me sana y me rescata. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.